Este viernes, en Lágrimas en la lluvia, debatiremos sobre la noción de autoridad en el ámbito familiar, educativo, social, político y religioso, en compañía de Fernando García de Cortázar, Miguel Ayuso, Carmelo López Arias y el Marqués de Tamarón. Y para ilustrar nuestro debate emitiremos El color del dinero, una magnífica película de Martin Scorsese protagonizada, ahí es nada, por Paul Newman y Tom Cruise. No lo olviden, este viernes a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 13ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Recordarán nuestros espectadores que hace algunas semanas dedicábamos nuestro programa a la tradición, elemento primordial para la supervivencia de cualquier organización humana. Hoy queremos ofrecerles un programa complementario de aquel dedicado a otro elemento necesario en la subsistencia de la sociedad, y como el de la tradición, igualmente despreciado y condenado en nuestra época. En el programa de la semana pasada, dedicado a la crisis de nuestro sistema educativo, veíamos que una de las causas constitutivas de tal crisis era la abolición de toda autoridad en la transmisión cultural. Autoridad. ¿Qué significa esa palabra tan denostada? En nuestra época, de una persona investida de autoridad, no decimos que sea una persona autorizada, sino autoritaria, que es tanto como decir que es impositiva, despótica, incluso arbitraria en el ejercicio de su autoridad. Una de las conquistas más reseñables de nuestra época ha consistido en arrumbar el concepto de autoridad, o mejor dicho, en connotarlo peyorativamente, en adulterar su verdadero significado, para después poderlo arrumbar en los desvanes del descrédito. Cualquiera que trate de reivindicar hoy este concepto desprestigiado se convierte automáticamente en sospechoso de profesar nostalgias cesáreas o fascistoides. Probemos a liberar la palabra autoridad de esa hojarasca confundidora buceando en su etimología. Auctoritas, en latín, es una palabra derivada del supino del verbo augere, que significa acrecentar, hacer crecer. Una persona dotada de autoridad, esto es, una persona autorizada, es aquella que nos hace crecer, que nos ayuda a crecer y que provoca en nosotros una inevitable adhesión. La persona dotada de autoridad despierta en nosotros estímulos dormidos que nos ayudan a crecer, pero naturalmente para que esos estímulos sean efectivos, la autoridad debe estar en manos de personas que nos provoquen admiración y respeto, personas dignas de emulación. ¿Y quiénes son esas personas? El gran Leonardo Castellani las describía así: son las que tienen alma para sí y para otros, son las capaces de castigarse y castigar, son las que en su conducta han puesto estilo, son las que no piden solo libertad, sino jerarquía. Son las que se ponen leyes y las cumplen. Son las capaces de obedecer, de refrenarse y de ver. Son las que sienten el honor como la vida. Son las que por poseerse pueden darse. Son las que saben cada instante las cosas por las cuales se debe morir. Son los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. El ejercicio de la autoridad requiere abnegación y sacrificio, requiere generosidad y entrega, requiere sentido natural de la justicia, tanto en el que la ejerce como en el que a ella se somete. Pero abnegación y sacrificio, generosidad y entrega, sentido natural de la justicia y obediencia son virtudes
que no están de moda. O dicho más exactamente, virtudes que han sido abolidas, pues uno de los rasgos más característicos de nuestra época es el odio a la virtud, un odio minucioso y enconado, como el que la zorra de la fábula profesaba al racimo de uvas que no podía alcanzar. Nuestra época primero desprecia las virtudes que no alcanza, después se burla de ellas y por último acaba por invertirlas. Y eso es lo que ha hecho con las nobles virtudes que exige el ejercicio de la autoridad. Las ha rechazado despechada, las ha ridiculizado y al fin las ha caracterizado peyorativamente, logrando que las personas nobles se avergüencen de ejercer la autoridad e imbuyendo en quienes se sometían de buen gusto a esa autoridad la creencia absurda de que uno puede erigirse en autoridad de sí mismo. Así ha ocurrido en el ámbito familiar, que se ha convertido en una mera agregación humana, progresivamente desagregada, además, sin comunidad de vida, en donde la autoridad de los padres carece de capacidad para transmitir una visión del mundo y para hacer crecer a sus hijos. Así ha ocurrido en el ámbito educativo, donde se invita a nuestros jóvenes a erigirse en maestros de sí mismos y convertir en código de conducta sus impresiones más contingentes. Así ha ocurrido en el ámbito social, donde triunfan y se exaltan y se imitan las conductas más indecorosas o detestables y son encumbradas a la categoría de referente social las personas más huérfanas de virtud. Y así, en fin, ocurre en el ámbito político, donde brilla por su ausencia la figura del político con percepción del bien común y voluntad recta para alcanzarlo. Y allá donde hay un vacío de autoridad es normal que el hueco lo llene el poder que se impone sin nobleza, el poder del capricho, el poder de la demagogia, el poder del caos. Porque una organización humana donde falta la autoridad es como un hombre que se esfuerza en caminar sobre arenas movedizas. El esfuerzo realizado en cada paso es absorbido por la inestabilidad del terreno y cuanto más se esfuerza por avanzar, más se hunde en el barro. Para reivindicar el concepto de autoridad contamos hoy con unos invitados de excepción que les presentaré después de la publicidad. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, muy buenas noches a todos ustedes. Esta noche les ofreceremos una excepcional película de 1986. Su título, El color del dinero. Está dirigida nada más y nada menos que por el gran Martin Scorsese, quien cuenta en su filmografía con títulos que han hecho historia, tales como Malas calles, Taxi Driver, Toro salvaje, uno de los nuestros, Infiltrados, con la que obtuvo un Oscar a la mejor dirección en 2007, o más recientemente la inquietante Shutter Island. El color del dinero se inspira en una novela del escritor Walter Tevis, adaptada por Richard Price, que nos propone la continuación de la historia del jugador de billar Eddie Relámpago Felson, narrada por Robert Rosen en El Buscavidas, una estupenda película de 1961, protagonizada por un jovencísimo Paul Newman. En El color del dinero, Eddie Felson vuelve a la carga 25 años después, encarnado otra vez por Newman, que aquí ofrece una de las interpretaciones más sabiamente equilibradas de su carrera, con la que obtuvo el Oscar al mejor actor en 1986. Al parecer, la compañía productora no consideraba que Tom Cruise fuese el partener idóneo del mítico Newman, pero el joven protagonista de Legend y Top Gun demostró tener capacidad suficiente para encarnar a Vincent Loria, el neófito y ambicioso jugador de billar que se inicia bajo la autoridad del veterano Felson. A su lado encontramos pocas pero relevantes figuras femeninas como María Elizabeth Mastrantonio en el papel de Carmen, la astuta y ambiciosa novia de Vincent, o Elena Shaver como Janelle, la novia de Felson. También hallamos secundarios geniales como John Turturro, Forrest Whitaker o la estrella musical Iggy Pop, así como a diversos maestros del billar de la década de los 80 como Keith McCready, Grady Matthews o Steve Misrak. No podemos olvidarnos de hacer una mención especial a la espléndida banda sonora del film, seleccionada por cierto por el guitarrista Robbie Robertson, que recoge temas de Willie Dixon, Gil Evans, Phil Collins, Eric Clapton, Warren Zevon, Robert Palmer o B.B. King.
Tanto en El Buscavidas como en El color del dinero se oponen dos visiones distintas del éxito. El hombre que solo busca el dinero y no duda en engañar para hacerlo, y el que busca el triunfo a través de la excelencia. Y eso lo veremos entre mesas de billar, balabuscas y carambolas de impresión, mientras nos embriagamos con el aroma de los habanos y del whisky de Malta. En El color del dinero, Eddie Felson no solo le enseñará una lección ejemplar a Vincent Loria, sino a todos nosotros. A veces hay que saber perder para poder ganar. En El Buscavidas, la película de Robert Rosen, Felson era un joven impetuoso y arrogante que recibía un varapalo de Minnesota Fat, un veterano y voluminoso jugador de billar que aparentemente se hallaba en plena decadencia. 25 años después, apartado de las mesas de billar, se gana la vida vendiendo whisky y apadrinando jóvenes que disputen partidas por él. En Vincent descubrirá al principio una mina de oro y lo adiestrará en la trampa y en la ganancia del dinero, en un ejercicio torticero de la autoridad. Pero pronto algo se removerá en el interior de Eddie, obligándole a encontrar a través de la vocación perdida una autoridad fundada en el sacrificio y el esfuerzo, en donde el dinero pasa a un segundo plano, desplazado por el sentido del honor. Para ilustrar ese proceso de purificación o catarsis personal, nadie mejor que Paul Newman, que en El color del dinero está simplemente majestuoso. Como los mejores vinos, Newman gana con los años. Fue el último actor que no permitió que el bisturí profanase su rostro, y el paso del tiempo no hizo sino ennoblecer sus bellas facciones y sus cualidades interpretativas. Cuando le dieron el Oscar por esta película, después de 8 nominaciones anteriores, no acudió a recogerlo, pues consideraba que llegaba demasiado tarde. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, reza el refrán, y ver a Paul Newman es una dicha de la que nunca nos cansaremos. Les dejo con El color del dinero de Martin Scorsese. Antes de que vean El color del dinero, no quería dejar pasar la oportunidad de presentarle a nuestros invitados, que forman una vez más un cuarteto de excepción. A todos ellos los conocen ya los asiduos de nuestro programa. Tenemos esta noche con nosotros a Santiago de Mora Figueroa, marqués de Tamarón, escritor y diplomático. Ha sido embajador de España ante el Reino Unido y director del Instituto Cervantes. Entre sus obras podemos destacar los ensayos El Guirigay Nacional y El siglo XX y otras calamidades, así como su novela El rompimiento de gloria. Muy buenas noches, Tamarón. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Está también con nosotros Carmelo López Arias, traductor y editor, también es periodista y crítico literario y colabora en distintos medios de comunicación, entre ellos el semanario Alba. En la actualidad trabaja en la editorial Libros Libres. Muchas gracias, Carmelo. Buenas noches. Muy buenas noches. El tercer invitado, también lo conocen todos ustedes perfectamente, es Fernando García de Cortázar, sacerdote e historiador, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto y director de las fundaciones Vocento y 2 de Mayo. Es autor de más de 50 libros en los que ha conjugado sensibilidad literaria, rigor científico y dotes de divulgador. Sus más recientes títulos son Leer España y Las fotos que hicieron historia. Este último, por cierto, presentado hace apenas unas semanas. Efectivamente, sí. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en medio de tu agitadísima vida, Gracias de Fernando. nuevo a vosotros. Muchas gracias. Y ya por último, otro habitual de nuestro programa, un clásico ya de nuestro programa, que es Miguel Ayuso. Pertenece al cuerpo jurídico militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y autor de más de 20 libros. Entre los más recientes se hallan La Constitución Cristiana de los Estados o Estado, Ley y Conciencia. Y puesto que eres el más asiduo en este programa, querido Miguel, deberías ser tú quien nos diera una pequeñísima pincelada sobre la película que ahora van a tener la oportunidad de ver nuestros espectadores. Hola, buenas noches, muchas gracias. Yo soy poco experto en cine, como sabes, y por eso te agradezco el primer turno, porque me permite no decir obviedades después de lo que digan los demás. La película es entretenida,
pero no es apasionante, o a mí no me ha apasionado probablemente por la temática ligada al mundo del billar. Lo que pasa es que está magníficamente interpretada y para mí lo más interesante es que me ha sumido en una serie de soliloquios sobre la representación del mundo de los Estados Unidos. Un mundo sórdido, un mundo oscuro, un mundo de moteles de carretera, un mundo de lugares donde se juega el billar, un mundo donde no hay historia, un mundo donde la naturaleza no tiene valor sacramental, un mundo donde se desconoce la poesía de los límites, y todo eso está magníficamente recogido en una película con una energía, con una vitalidad extraordinaria, con un Newman prodigioso y con una Mastrantonio inquietante que a mí me ha gustado. Veo que te ha gustado sobre todo Mastrantonio. Pues sensiblemente, la novia, sensiblemente actriz, más. La actriz que interpreta a la novia de Tom Cruise en la película. Bueno, has mencionado que no sabes de billar. Seguramente ninguno de los que estamos aquí... Gracias a Dios. Ninguno de los que estamos aquí sabemos de billar, pero bueno, yo creo que la película, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con algunas películas de béisbol, que llegan a ser ininteligibles, yo creo que la película se entiende perfectamente. En la primera secuencia van a ver nuestros espectadores que le explican en qué consiste este juego del pool, este billar americano, que consiste en meter todas las bolas, pero la que cuenta es la negra, que creo que es la número 9. Yo jugué bastante de niño o de adolescente precisamente a raíz de ver esta película, que me encantó en su día y me sigue encantando hoy. Tamarón, ¿a ti qué te ha parecido la película? Pues mira, yo confieso que como tampoco sé jugar al billar, pues no me acerqué a verla con entusiasmo. Pero hay una cosa que sí me interesa y es la transmisión de saberes donde hay destreza física e inteligencia, que quizá es la combinación más perfecta de lo que hay que transmitir. Si además hay sentido artístico, como ocurre con la pintura, donde hace falta destreza, sensibilidad artística y también inteligencia, pues todavía mejor. Pero bueno, el hecho es que es una metáfora bastante buena de lo que, del problema que quizá existe cada día más en el mundo, donde no hay maestros a los que les dejen transmitir saberes prácticos, que todos los saberes tienen una mezcla de práctico y puramente teórico. En fin, aquí hay varios docentes, con lo cual yo prefiero, y yo he sido docente muy fugazmente, y sospecho que concitando las iras de los enseñados, pero seguro que ellos van a aportar opiniones mucho mejores que la mía. Bueno, uno de esos docentes es Fernando. Bueno, pues ¿La sí, película qué te parece? pues claro, yo creo que he visto la película un poco tras los ojos de Martin Scorsese, es decir, inmediatamente he relacionado esta película con Toro Salvaje o Taxi Driver, y entonces he pensado Esta un poco... es menos desgarrada. Menos desgarrada, pero sí un poco claustrofóbica, un poco oscura como las otras. Y sobre todo yo creo que en esta también aparece claro un poco el leitmotiv de Martin Scorsese y de el que ha sido su guionista en algunas de ellas, como Paul Schrader, que es esa singular búsqueda de la regeneración, esta singular búsqueda de la redención que aquí aparece claro en el personaje de Paul Newman. Y también me llamaría la atención un poco de la grandiosidad y la magnífica interpretación de Paul Newman, pero yo creo que la deficiente interpretación, a mi entender, de Tom Cruise. Quizás evita al espectador algo que a mí me interesaría saber, cómo eran las relaciones entre ellos, es decir, más allá de las puramente profesionales o centradas en el billar, y yo quizás lo atribuyo, me parece, a una no muy rica interpretación, no sé, de Tom Cruise. Bueno, en beneficio de Tom Cruise debemos decir que él aquí hace el papel de un cantamañanas, ¿no? Es decir, de un echado pa'lante que no bueno, para, si es así, igual está bien interpretado, como cantamañanas, ¿no? Como... Y bueno, evidentemente es el papel que impresiona, a mí verdaderamente me impresiona, de verdad, ver a Paul Newman en esta película. O sea, me parece además... Parece un actor de una presencia cinematográfica impresionante y de una belleza que es que te quita el aliento. O sea, es un actor con una presencia cinematográfica, esos ojos azules que tiene, esa cara llena de arrugas. La sobriedad muchas veces de y su luego gesto, la interpretación. El registro, que no se ve en Tom Cruise, yo creo, el registro tan amplio. No, hombre, porque tiene un pozo, tiene el pozo de la vida, ¿no? Claro. Una serenidad, un equilibrio que no tiene Tom Cruise, evidentemente. Claro, es que Tom Cruise estaba empezando realmente. Claro, Carmelo. Sí, Tom Cruise, efectivamente. De hecho, cuando se empieza a rodar esta película, todavía no se ha estrenado Top Gun, que es la película que consagra a Tom Cruise y lo convierte en el ídolo de las jovencitas de la época. O sea que
Antes María Cárcava hacía mención que la productora no veía con muy buenos ojos que Tom Cruise tuviera este papel tan protagonista, porque claro, era un actor que hasta ese momento solamente había hecho papeles secundarios. Pero adelante, Carmelo. No, Top Gun también es una película, en cierto modo, de redención. Porque él sí empieza siendo un cantamañanas y hay un elemento que acaba cambiando su vida, ¿no? Yo creo que es una película, sí, de billar, pero como las buenas películas de boxeo, el boxeo no sobra. Aquí yo creo que el billar tampoco sobra. Son las dosis justas para enmarcar al que está viendo la película en el tema. Y sobre todo, aparte de la interpretación de Paul Newman, y Tom Cruise no está en su mejor momento, es todavía muy joven, pero ya apunta maneras. Y es un ejemplo excelente, en cuanto al tema que nos ocupa, de lo que es la autoridad, esa forma especial de autoridad que es el ascendiente, ¿no? En este caso, el ascendiente profesional, moral, paternal, que va a ir poco a poco descubriendo lo mejor y lo peor de cada uno de ellos. Y solamente destacaría, por seguir con esta idea que ha citado Fernando de la redención, el papel redentor que obra en esta película Forest Whitaker, que es, yo creo que debe ser también de sus primeros papeles y que es decisivo, pero es quien realmente le da un giro a la película que yo creo que va a sorprender a quienes no hayan visto la película. Claro, porque le da una dosis de su propia medicina, además. Es decir, Paul Newman ha cimentado su éxito. Primero, en esa película de los años 60 que mencionaba María Cárcava, El Buscavidas, una película maravillosa de Robert Rosen, en donde Eddie Felson, el personaje de Paul Newman, era un jovencito habilidoso y lleno de futuro como Tom Cruise en esta película, y ya entonces él aprende esas mañas, esas trampas, que luego en sus años de madurez le vemos desarrollar a través de Tom Cruise. Y efectivamente el personaje de Forest Whitaker es su caída camino de Damasco, ¿no? De repente hay alguien que lo engaña con las mismas artimañas con las que él ha estado engañando toda su vida. Pues bien, les vamos a dejar con El color del dinero de Martin Scorsese. Espero que la disfruten como la han disfrutado nuestros invitados, y estoy seguro que les planteará, les sugerirá un montón de motivos para luego poder debatir sobre el asunto que hoy nos ocupará, la autoridad. Les dejo con El color del dinero de Martin Scorsese. I am back, termina diciéndonos Paul Newman. He vuelto, estoy de regreso. Él se quedó para siempre en nuestros corazones, como se quedó en el suyo la actriz Joan Woodward, con quien estuvo casado durante más de 50 años. En cierta ocasión le preguntaron a Paul Newman por el secreto de su fidelidad y respondió: ¿para qué demonios voy a andar buscando hamburguesas por ahí cuando tengo un solomillo en casa? Los espectadores fieles de Lágrimas en la lluvia son el mejor solomillo que uno pueda desear y nunca los defraudaremos buscando hamburguesas por ahí. Hemos recibido muchos emails de nuestros espectadores solomillo esta semana, querida Cárcava. Sí, Juan Manuel, y también algún que otro entrecot. Bueno, en cualquier caso, carnes suculentas, solomillo, entrecot, algún lomito también tenemos, pero bueno, vamos, nuestros espectadores son las carnes más suculentas. Alguna suelita de zapato ha habido, pero muy pocas, muy pocas. Juan Carlos Vázquez, desde La Coruña, y a tenor del programa del pasado viernes que dedicamos a la educación e ilustramos con la película El Club de los Poetas Muertos, recordaba a un antiguo maestro suyo que mediante un juego de palabras aparentemente simple les instaba a ser estudiantes y no estudia después. Joaquín Juan Dalac te felicitaba, Juan Manuel, por una impecable introducción y por el modo en el que condujiste el coloquio, destacando entre nuestros invitados la intervención de Andrés Amorós, que Joaquín Juan juzgó sin fisuras. Mateo Riera, desde Mallorca, insistía en que la educación allí es pobre en historia, religión y lengua castellana, pero en cambio es multimillonaria en catalán, y que lo que saben sus hijos sobre las materias que acabamos de mencionar se lo debían a la atención de él mismo y su esposa, y que en ningún caso a la ESO. Carmen Rosas Iglesias nos propone que basemos alguno de nuestros programas en un excelente film de 1958 dirigido por Ladislao Baida y titulado El cebo.
Sepa doña Carmen que está en nuestras previsiones desde que comenzamos nuestra andadura. Por lo demás, muchas felicitaciones navideñas y al equipo como denominador común de los correos restantes, que agradecemos sinceramente y le respondemos con gratitud. Para quienes deseen ofrecernos sus opiniones y sugerencias, sepan que pueden hacerlo en la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Pues devolvemos, naturalmente que sí, estas felicitaciones a nuestros espectadores y quedamos con el compromiso de emitir algún día El Cebo, esa extraordinaria película de Ladislao Baida. Ocurre, sin embargo, que cuando ponemos películas en color, la gente ve más este programa. A mí esto es una cosa que me subleva, ¿eh? Como buen cinéfilo me subleva, porque esto del color o incluso el sonoro son circunstancias ajenas a la calidad de una película. Pero la dura realidad es que cuando ponemos películas en color, el programa tiene más audiencia. Así que, claro, yo incito a nuestros espectadores a que capten a sus amigos, los pongan a ver el programa, y cuanta más audiencia tengamos, más películas en blanco y negro podremos poner. De momento hemos puesto una en color francamente buena. Aunque a nuestros invitados alguna reticencia les suscita. Alguna reticencia les suscita tanto por el tono con el que se aborda el asunto de la autoridad, como por otros aspectos, nos decía Miguel Ayuso, sobre la vida americana. Carmelo, a ti también te despertaba alguna suspicacia la película, ¿no? No, bueno, aparte de que tiene interpretaciones sólidas y tiene un guión atractivo y la película es entretenida, personalmente es que no es un santo de mi devoción Paul Newman. Entonces, una película suya nunca es de las que más me atraen. No, reticencias, yo creo que tiene un componente muy interesante la relación entre Tom Cruise y Paul Newman, y es que a lo largo de la película se van invirtiendo los papeles, porque el ascendiente que al principio ejerce Paul Newman sobre Tom Cruise se refiere sobre todo a lo que él es en realidad. Él en realidad es un estafador, un pequeño estafador que trafica con distintas calidades de whiskies, y luego lo que juega no es a ganar en el billar, que es a lo que juega Tom Cruise, sino a perder. Es decir, él piensa en el dinero, mientras que Tom Cruise, en un momento dado en el que le va a hacer la propuesta de que se una a una gira para luego competir en Atlantic City, Tom Cruise le viene a decir: mira, yo tengo aquí mi trabajo, tengo mi chica y juego al billar porque me gusta y encima gano dinero, ¿no? Pero no me metas en esta rueda que consiste en engañar a los demás haciéndoles creer que soy menos bueno de lo que soy. Es justo lo que al final de la película ocurre. Es decir, al final es Paul Newman intentando demostrar que es mejor que él y él dejándose ganar tras haber apostado por Paul Newman, ¿no? Es decir, que el papel de la autoridad, del ascendiente, es como que si se invirtiera. Al final es el joven el que acaba enseñando una verdad de la vida, como dije antes, a través del ejemplo que le da Forrest Whitaker al anciano, ¿no? Bueno, es que quizá en toda relación de autoridad verdadera hay una afluencia recíproca. Es decir, el maestro aprende del discípulo, ¿no? Del mismo modo que el discípulo aprende del maestro. Ahí se entabla una afluencia recíproca, que es lo que da el verdadero sentido a esa relación, ¿no? Es una relación biunívoca que nos decían a nosotros de pequeños cuando estudiábamos la teoría de los conjuntos. Miguel, tú también tenías algunas reticencias, ¿no? Sí. No, en este sentido a mí me gustaría insistir en este punto, como en el tema de la tradición, haciendo el enganche con la tradición que abordamos el otro día, ¿no? Esa afluencia recíproca en toda relación humana verdadera no puede dejar de producirse. Yo lo que sí había observado era que la aproximación al tema de la autoridad es naturalmente oblicua en este tema, no es una relación directa, una relación que sea transparente o que se imponga, ¿no? Y yo había advertido que, claro, el tema de la autoridad se puede presentar desde el punto de vista de la autoridad intelectual, desde el punto de vista del saber reconocido, se puede abordar desde el punto de vista de la autoridad moral, es decir, cuando sobre el saber reconocido se añade la capacidad de hacerlo realidad, y luego su conexión con el poder. Estos son tres dimensiones clarísimas, que, claro, en esta película
fundamentalmente emerge desde el punto de vista de la autoridad, diríamos, intelectual a través de las mañas que le enseña. Por eso no es el aspecto más noble, por así decir, más allá de que luego se revierta, como decía Carmelo. Es el conocimiento de las personas, es lo que dice Paul Newman en un momento dado, que dice, tú eres mejor que yo, de hecho el billar es cosa de jóvenes, dice, pero yo te supero en conocimiento de las personas. Es curioso. Luego viene la lección que le da el negro, ¿no? Forrest Whitaker, ¿no? Oye, y vosotros, estos conceptos que has planteado tú, autoridad moral, autoridad intelectual, realmente ya son términos sin vigencia, ¿no? En nuestra época. O sea, cuando tú hablas de autoridad moral, pues la gente se te ríe en las barbas, ¿no? Cuando hablas de autoridad intelectual, pues realmente hoy, ¿a quién se le reconoce autoridad intelectual? Este medio desde el que estamos nosotros ahora perorando, pues de alguna manera ha contribuido a destruir todas las autoridades intelectuales habidas y por haber, ¿no? Verdaderamente la situación es una situación confusa, ¿no, Fernando? Sí, bueno, y puede ser confuso también para nuestros espectadores que hagamos todas estas grandes reflexiones sobre la autoridad moral, sobre los principios morales, los principios éticos, basados en una película un poco sombría y un poco claustrofóbica, que tiene como objeto fundamental una enorme mediación en dos jugadores de billar. Es decir, tenemos que superar la mediación. A mí me hubiera gustado que la mediación hubiera sido otra, pues como en una tragedia de Sófocles, quizás, ¿no? En donde quizás se viera más claro estos grandes principios. Bueno, y ya que he mencionado a Sófocles, pues se me ocurre improvisando la tragedia Antígona de enorme actualidad, ¿no? Cuando Creonte, el rey de Tebas, le dice a Antígona, cuando la va a justiciar, la va a hacer que se entierre viva, etcétera, etcétera, le dice: ¿no te preocupa a ti, Antígona, no pensar como todo el mundo? Cuando ya sabe que pensando como todo el mundo, es decir, que pensar como todo el mundo es pensando como piensa el rey, que no debe enterrar a su hermano, pues entonces hubiera salvado la vida, ¿no? Entonces ella piensa que hay un tipo de leyes familiares o leyes religiosas que están por encima de las leyes, Creonte, rey de Tebas, que están dictando los políticos. Entonces yo creo que a propósito de la mediación, o sea que probablemente después de nuestro coloquio se podría hacer también un guión nuevo para mejorar la película, ¿no? O sea que todos estos temas que estamos tratando sobre la autoridad, sobre la transmisión de saberes, sobre la democracia o no democracia de los saberes, sobre la meritocracia en la universidad o en los sitios donde se enseña, pues quizás, como digo, después de lo que salga aquí, podremos hacer un nuevo guión. Tú, como novelista, pues igual te damos ideas para efectivamente mejorar un guión que a mí me parece francamente mejorable, el de esta película. Yo, fíjate, discrepo contigo. De hecho, en la película, a mí lo que más me gusta de la película es la transformación que se produce en el personaje de Paul Newman. Es decir, que es un personaje, es un tramposo, es un tahúr y es alguien que juega a perder, efectivamente. Es decir, juega a... bueno, por otra parte, creo que no se distingue demasiado de nuestros deportistas actuales, ¿no? Yo en esa línea, que todos hacen trampas, por lo que... Yo en esa línea tenía un compañero mío, jesuita de Guetaria, que no había visto ciertamente esta película, seguro, pero le salía instintivamente, era un gran jugador de pelota. Y pelota entonces, vasca. De pelota vasca. Y entonces, efectivamente, en el frontón de Guetaria, la patria de nuestro amigo Juan Sebastián Elcano, pues se dedicaba a jugar a mano, pelota a mano y con pala. Y entonces siempre que jugaba con uno, pues se dejaba perder, o sea, lo mismo que pasaba en la película, se dejaba perder. Y entonces el otro se animaba. Y en un sitio donde la apuesta está al orden del día, como es en el País Vasco, inmediatamente entonces el otro le decía: oye, ¿por qué no nos apostamos aquí unos duros, etcétera? Y entonces efectivamente este amigo vio que se llama Casindo. Y eso era antes de ingresar en la compañía de Jesús. Ya dentro de la compañía de Jesús. Dentro de la compañía de Jesús se apostaba y decía, y efectivamente el otro pues ya caía, pero qué raro, pero ¿cómo he podido perder contigo que te consideraba peor? Efectivamente, bueno, es un poco el timo de la estampita, ¿no? También, ¿no? El que se hace pasar por tonto. No municionemos el volterianismo. Bueno, así me gusta eso. Estamos animando ya el guión de la película. Camarón. Pues yo, al hilo de lo que habéis estado diciendo, sí creo que la ejemplaridad es importante, y no solo la ejemplaridad en el oficio, lo de tener oficio,
tener tablas, que es lo mismo, es ser ejemplar o modélico, aunque Eugenio d'Ors decía que no era lo mismo ejemplo que modelo. Luego me he entretenido en mirar en el diccionario, yo no sé si en catalán es que es distinto, en castellano hoy por hoy es exactamente igual. Habría que recurrir a Javier Gomá, que ha hecho la tesis sobre eso. A ¿no? eso iba, Ay, a qué eso bueno, iba. La me he ejemplaridad adelantado. pública que dice Javier Gomá, claro, él reconoce que es difícil y yo diría que es imposible hoy por hoy, porque en el caso de cuando él dice ejemplaridad pública se refiere a los políticos, esencialmente. Y el problema, a mi entender, eso no lo pongo en boca ni en pluma de Javier Gomal, que respeto y aprecio mucho, pero el problema es que si alguien dice la verdad, que sería, a mi entender, la primera parte de toda ejemplaridad pública, no lo votan. Entonces, no sirve de nada, al revés, es contraproducente. Tú hiciste el otro día, Fernando, un magnífico artículo sobre Churchill. Muchas gracias. Que me gustó mucho. Díselo al director de la ABC para que, bueno, se lo me lo diré para considera, que me lo te considera. encarguen muchos Me considera, más. que me encargue más. Sí. ¿Qué quieres que le digamos bueno, al director también. de la ABC? ¿Qué quieres que le digamos? Se lo decimos desde aquí. Que se va a poner un artículo, una tercera. Pues claro, ¿cómo que se va a cuide la poner? tercera, Bien, que cuide la Fernando, tercera. Sí. y esa tercera, entre otras que le he leído, era excelente. Decía que, claro, había que ser Churchill para tener el valor cuando asume el poder y se está perdiendo la guerra, de decir yo solo os prometo sangre, sudor y lágrimas. Pero yo querría puntualizar una cosa. Eso él lo dice porque no se lo dice al pueblo inglés, se lo dice a la Cámara, al Parlamento. Ojo, el pueblo inglés, en cuanto se enteró de que en efecto había mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas, lo echó a puntapiés en cuanto pudo. Sí, sí. No nos engañemos. Y tú lo mencionas Sí, también en el Para ser artículo. enteramente justos, habría que decir que a los ingleses les prometió sangre, sudor y lágrimas y al resto de los europeos les dio comunismo. Quiero decir, porque para bueno, ser, ya sabes enteramente ya sabes lo que él certeros con dijo. la personalidad de No, Churchill. él dijo, en efecto detesto a Stalin, pero en el momento en que estoy me aliaría con el propio demonio. Es la frase. Pero en fin, Pero que de constancia, detesto a Stalin. Sí, no, él lo detestaba. No, digo que no lo detestara, pero la dura realidad es que el otro fue lo muy tenía más responsable cerca. de lo que ocurrió en Yalta. Al final de la guerra tenía un plan que discutió, claro, le dijeron que estaba loco, que era terminar la guerra antes de que la perdieran los alemanes, aliarse con ellos y emprender la guerra contra la Unión Soviética. Naturalmente eso había que ser un oficial de húsares romántico, que es lo que era, para que se le ocurriera eso. Pero bueno, yendo a lo de la ejemplaridad, que es muy importante, el decir la verdad sería fundamental, pero es que el sistema político, que tiene muchas ventajas, el general en Occidente, tiene un inconveniente, y es que el que dice la verdad no gana las elecciones. Y eso, no voy a empezar a citar ejemplos muy presentes, ¿no? Hic et nunc, sino en general y en la historia. Y yo creo que en esta película la ejemplaridad se queda en ejemplaridad técnica y psicológica, porque es verdad que le dice el viejo al chico, claro, tú tienes mejores reflejos, pero yo conozco mejor la psicología humana, ¿no? Eso, pero en fin, eso es técnico, ¿eh? Ahí de decir la verdad, nada, ¿eh? Moralmente no es, la ejemplaridad es nula, creo yo, vamos. No es el mismo Paul Newman, o sea, el personaje de Eddie Felson no es el mismo al principio que al final de la película, ¿eh? Yo creo que hay una evolución. Van cambiando los dos. Hay una evolución muy evidente. Lo técnico se va haciendo moral en algún momento. Yo creo que sí. Aunque el hacer humano, decían los escolásticos, que había que distinguir lo agible y lo factible, y por tanto lo moral en cuanto perfectivo del hombre y lo factible en cuanto a aquello que se concretaba en un objeto exterior. Es verdad que aquí, a través de la técnica y del uso de la técnica, se va produciendo, por lo menos viene presentado así en la película, se va produciendo un cambio de naturaleza moral. Pero no es Carros de Fuego, por ejemplo, para poner una película sobre el deporte, de superación, atlético en ese caso, con una solidez de valores morales. Y yo como tengo que decir valores morales suena a hipocresía y no. Yo estoy desprovisto, quizá. Pues fíjate, yo en el prólogo hablé de virtudes. Yo los únicos valores que conozco son los de la bolsa. Ya, pero bueno, pero existen. Yo hablé de virtudes, fíjate, al principio, Eso es otra cosa distinta. al principio de mi programa, ¿eh?
De todas maneras, tú has hablado de la verdad. Claro, uno de los graves problemas de nuestra época es la incapacidad para definir la verdad que tiene nuestra época, ¿no? Y este problema de la verdad referido a las formas de gobierno, Aristóteles, en la clasificación que hace de las formas de gobierno en la política, nuestro sistema actual lo calificaría claramente de demagogia, Sí, que era la degeneración de la democracia, ¿no? En donde... Bueno, en realidad, Juan Manuel, perdóname, Aristóteles considera que lo que llamamos democracia como gobierno bueno, no lo llama democracia. Democracia Aristóteles llama a la forma corrompida. No. Los griegos no podían entender que la democracia fuera buena. Miguel, solamente a través de una evolución complicadísima. Él hace una clasificación de las tres formas de gobierno, dependiendo de si el gobierno reside en unos pocos quedarán o en muchos. Porque no tenemos aquí el texto. Y la forma buena de gobierno de muchos lo llama democracia, y a la forma mala de gobierno de muchos lo llama demagogia. Ya, Juan Manuel, pero digo, con mis respetos a Aristóteles, ¿no te parece más normal que nosotros recurriéramos a la Ilustración o a la enciclopedia francesa o a Montesquieu para aproximarnos a nuestra democracia, y que para hablar de democracia actual no hace falta recurrir a Aristóteles? No, me parece bien. Luego hablaremos de todo eso y seguramente que se provocarán... Yo estoy muy de acuerdo. Todo tipo ¿Estás de acuerdo, no? Estoy muy de acuerdo, y creo que quienes contribuyen a demostrar la continuidad aparente de la democracia griega, la de nuestros días, no prestan ningún servicio, solo contribuyen a la confusión. Totalmente. Porque la democracia en Grecia es una forma de elegir a los gobernantes, algo lícito, mientras que la democracia moderna es la puesta en plural del pecado original. Bueno, hasta eso no coincido. Ya hemos empezado a separarnos. Nuestros caminos han empezado a separar ya. Nuestros caminos están condenados a separarse. De todas maneras, es que lo ponéis fácil unos a otros. O sea, claro, porque... Ya que estamos con una película de billar, habría que decir que es que las ponéis como se las ponían a Fernando VII. Bueno, es que los dos porque tú empiezas a mencionar la enciclopedia y la Ilustración, pues claro, ¿qué quieres? No, naturalmente que sí. No, pero bueno, hemos hablado de autoridad, y naturalmente hay que hablar de autoridad en muy diversos ámbitos. Yo os pediría que fuésemos un poco ordenados, porque hay muchos temas que preocupan a nuestros espectadores, y la autoridad es uno de ellos en los distintos ámbitos, en el familiar, en el educativo, en el político, etcétera, etcétera. Vamos a ir por partes, y María Cárcava nos va a introducir en cada una de estas partes. María Cárcava, por favor. Existe algo tanto más importante que el poder, y ese es el tema del que hoy nos ocupamos, la autoridad. De este tema algo sabían los antiguos que los modernos parecen y pretenden olvidar. En la Roma clásica, potestas venía a ser el poder resultante de una posición de supremacía y se manifestaba en el poder socialmente reconocido. Pero infecundo resultaba tal poder sin tierra fértil en la que enraizar, y el abono adecuado y superior para tal contenido lo proporcionaba la auctoritas, o saber socialmente reconocido. De la auctoritas emanaba la anuencia ante el gobernante, que se determinaba por la contención y rectitud en el ejercicio del poder, erigiéndose como un atributo moral intrínseco e irrenunciable. La autoridad debería ser, por tanto, conditio sine qua non para que gobernantes, padres y educadores desempeñaran su papel. El desmembramiento de las estructuras fundamentales en nuestra sociedad parece atender a una exaltación del poder sin el respaldo de la autoridad requerida para ejercerlo. Así que les pregunto a nuestros invitados y a ustedes desde casa, ¿cómo recuperar ese respaldo de la autoridad en el ámbito familiar y educativo? ¿Cómo puede nuestra sociedad huérfana de modelos autorizados reconocer de nuevo el sentido de autoridad? Bueno, esas son las preguntas que nos lanza María Cárcava. En un programa anterior, en el programa de la educación, hablábamos naturalmente que uno de los graves problemas que existen hoy en la transmisión de conocimiento es precisamente la ausencia de autoridad. Y veíamos cómo la ausencia de autoridad que se da en la escuela, de alguna manera, es la prolongación natural de la ausencia de autoridad que se da en la propia casa, ¿no? Hoy la autoridad de los padres está mal vista, ¿no? Está mal vista. Los padres tienen que ser como colegas de los hijos, ¿no? Y naturalmente ahí empieza, ¿no?, el desmoronamiento del sentido de autoridad. Una vida... nacemos a una vida en la que ya no existen autoridades concretas, autoridades que forman parte de nuestra cotidianidad, y el sentido de autoridad lo perdemos desde abajo.
Como ves, María Cárcava no ha citado a los ilustrados, ha citado más bien a los romanos, a los grecolatinos. No, por supuesto. Podría haber citado a Horacio claramente cuando decía aquello que también lo podemos emplear ahora pensando en nuestra monarquía, ¿no? Cuando Horacio decía rex eris si recte facies, si non facies non eris, rey serás si actúas rectamente, si no lo haces no lo serás. Pues claro, es un poco lo que decía María. El sentido de la autoridad tiene que estar basado en el buen hacer, y en ese sentido yo creo que los españoles tenemos un sentido muy utilitario de la monarquía. Eso sería otro tema y otra conversación. Es decir, si el rey funciona, viva el rey, nos parece muy bien. Si no funciona, pues ya no nos parece tan bien. Y yo creo que ese carácter, por supuesto, de ejemplaridad que debe tener la autoridad, esto aparece clarísimamente. Y además España pues, se ha caracterizado por poner bien los puntos sobre las sillas en este tema. Y apelo pues, a un jesuita políticamente muy incorrecto, te gustará, Miguel Ayuso, que es Juan de Mariana. Claro, yo creo que es el caso más políticamente incorrecto que se ha podido dar, bueno, por supuesto, en el siglo XVI. Claro, y este señor escribe su famoso De Rege en Regis Institutione, y efectivamente, bueno, le llegan a culpar del asesinato de Enrique III y de Enrique IV. Cuando el autor dice que no la había leído y después se quema su libro. ¿Por qué? Porque en un momento dice, bueno, es que si el rey actúa mal, bueno, pues en cierta medida nos podremos quitar de medio. Creo que es clarísima esa tradición, que la autoridad debe estar al servicio, pues llamaremosle entonces el bien común, y que toda la escuela de Salamanca y toda la escolástica clásica del siglo XVI español se basa en eso. La teoría de la libertad sensuales se basa también en eso. El carácter de ejemplaridad, el carácter, diríamos, de que todos en cierta medida somos iguales, en un momento en el que se está pregonando el origen divino de la autoridad real. Nos llama la atención que España pueda tener esa fama de reaccionaria, de carcuncia, etcétera, cuando yo creo que somos los que nos anticipamos a la Ilustración con esas ideas de la democracia. No. Perdóname, querido Fernando, pero no. Se trata, es lo mismo, es que igual que estábamos de acuerdo en que Aristóteles no es Rousseau, pues deberíamos estar de acuerdo también en que Suárez no es Rousseau. Es decir, en realidad... no, Suárez está por encima de Rousseau, no, por supuesto. No, pero quiero decir que no hay una continuidad, todo lo contrario. Es verdad que algunos radicales de la escuela dominicana han reprochado a la escuela jesuítica de haber sido una especie de avanzada de la modernidad. Pero yo creo que el análisis razonable de los libros del padre Suárez, sea del de Legibus o sea del tratado que compuso contra Jacobo I de Inglaterra, no permiten esa interpretación. Con lo cual, si luego quieres que sigamos discutiendo... No, yo sí quiero, porque creo que sí permite, es decir, en un momento en que realmente la gente pensaba que los indios no tenían alma, que no eran personas, etcétera, desde la Escuela de Salamanca y desde pues, las leyes de Burgos, etcétera, se empieza a pensar en este sentido en la persona, en su grandeza, en su personalidad, más allá de ser puros y meros súbditos del rey. Y entonces, en esa evolución, pues se puede llevar, y nos puede llevar a considerar que en un momento determinado, frente al voto de los ricos o de los nobles o de los eclesiásticos, el voto también del pueblo en general, pues puede tener un sentido. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces se suele confundir, o sea, yo creo que en la monarquía cristiana, en la monarquía cristiana, la dignidad del vasallo era siempre reconocida. Es la monarquía absolutista, que es un producto de la Reforma Protestante, la que no reconoce esa dignidad y la que convierte al rey en un tirano que está como imbuido de un poder divino, pero eso no es un producto de la monarquía cristiana. Yo creo que efectivamente, en nuestra tradición política medieval y con los Austrias, o al menos con los primeros Austrias, está muy claro que sí, el poder tiene un origen divino. El depositario de ese poder es el pueblo, que es quien, de alguna manera, reconoce a su rey, ¿no? Esto en la monarquía absolutista no ocurre.
Bueno, yo no sé, nos estamos desviando. Sí. Entonces, yo estoy hablando demasiado. Aquí está nuestro amigo Tamarón, que es muy Tamarón. culto. No, yo ¿Querías hablar? quería... Sí, os rogaría que nos poner centrásemos un gota- poco en estos primeros estadios de la autoridad, ámbito familiar, Hemos ámbito corrido educativo. mucho hacia la política. Habéis Sí. corrido a la política. Claro, a mí Se os me ve- tienta. tenéis unas ganas locas. Tenéis unas ganas pero locas. déjame que deje una gota de escepticismo, porque me parece que si bien es cierto que la monarquía hispánica tenía un sentido de igualdad, no sé, yo creo que no tenía el absolutismo protestante, pero no se puede decir que no tenga origen en la monarquía cristiana en general, porque que yo sepa, la monarquía rusa es tan cristiana o más que ninguna otra, y hay que ver, allí había igualdad porque el zar era el zar y el resto era absolutamente, daba igual ser un gran duque que ser el mujik. Bueno, pero Yo no conozco a fondo la historia rusa, lo que sí conozco mucho menos que vosotros, naturalmente, es la historia de España y sobre todo las expresiones culturales y literarias. Y hombre, uno no tiene más que leer El alcalde de Zalamea o Fuenteovejuna para ver cómo Sí, era la monarquía sí. cristiana, a diferencia de estas sí, monarquías. sí, pero fíjate... O los autos sacramentales de Calderón de la Barca. Los autos Pero de- fíjate el juramento, si es que a veces se disfraza, sin querer, el historiador disfraza la realidad. Cuando se dice que la monarquía, que el reino de Aragón, el juramento es porque le recordaban al rey que cada uno de nosotros es tanto como vos y todos juntos mucho más que vos. Lo cual era una manera de poner al rey en su sitio, pero se lo decían los nobles, ¿eh? Claro, Bueno, No, no, totalmente de acuerdo. claro, sí. vamos, Es bueno, una democracia en Atenas, la democracia de unos pocos, claro. O el claro. Senado romano, Estoy de acuerdo, que era en donde decía Cicerón que estaba depositada la autoritas, pero el Senado eran las familias senatoriales. El pueblo punto. nace en el 19 o en el 20, ¿no? Yo creo que el Claro, concepto, no, en eso es claro. ¿no? Luego vamos a volver a este tema, que efectivamente os habéis embalado inmediatamente hacia la Exacto. política y no estamos hablando de la disolución de la autoridad en estos otros ámbitos previos. Pero seguramente que Carmelo me echa una mano y reconduce un poco el debate. El buen pastor que nos enderezas aquí. Bueno, eso es mucho pedir, no. Lo que ocurre es que cuando nos han las preguntas que nos ha planteado María de cómo se puede reconducir el ejercicio y la presencia de la autoridad en la sociedad contemporánea, yo creo que la respuesta fundamental es ejerciéndola allí donde existe. Porque realmente las que han entrado en crisis en los últimos años, y yo creo que en un proceso intelectual que parte de la Ilustración precisamente, lo que ha entrado en crisis son las autoridades naturales. Porque hoy día siguen vigentes porque forman parte de la sociedad cotidiana las autoridades artificiales. Pero son aquellas que tienen un origen en la naturaleza, en última instancia en la voluntad de Dios que nos ha creado así, las que han entrado en un auténtico proceso de demolición. Hoy día tiene más autoridad un árbitro en el campo de fútbol que un maestro en la escuela y hoy se valora más la autoridad de un presidente de un consejo de administración, que no deja de ser una autoridad convencional o funcional, que la autoridad del padre en su casa, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que las autoridades naturales no han podido ser destruidas por el proceso revolucionario que arranca la Ilustración, la Revolución Francesa y el siglo del liberalismo, en la medida en que esas autoridades siguen existiendo, la gran solución para recuperarlas es ejercerlas quien las tiene. Porque a veces lo que retrae o lo que nos retrae de ejercerlas es un temor ideológico a estar en disonancia con lo que hoy se lleva. Y es justo por ahí por donde hay que atacar. Hay que ser consciente de que la misión de la autoridad es, sobre todo, llevar a cumplimiento los fines de la sociedad que rige. Y eso es responsabilidad de quien tiene la autoridad. Y si no la ejerce nadie, la va a ejercer por él. Pasa que es una responsabilidad, Carmelo, luego seguiremos hablando después de la publicidad, es una responsabilidad que a veces si la ejerces incluso te puedes convertir en delincuente o casi, o al menos en apestado social. Es decir, digamos que el clima de la época también tiene formas no estrictamente punitivas de reprimir esa responsabilidad. La mala imagen. Unos segundos para la publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Reclamaba Carmelo López Arias la recuperación de las autoridades naturales, en este momento en el que legalmente se disuelven las autoridades, pero esas autoridades naturales no es tan fácil ejercerlas tampoco en la época presente, Miguel, ¿no? No,
todo conspira contra el ejercicio de la autoridad. El mundo moderno es una gran maquinaria puesta contra el reconocimiento de las autoridades naturales, contra el funcionamiento de la tradición, contra la transmisión sociológica de los saberes, de las virtudes. En este sentido, el mundo moderno es contrario al cristianismo, pero no solo en lo que tiene de sobrenatural, sino también en lo que tiene de soporte natural, en esa conexión gracia-naturaleza, que es una de las grandes, de los grandes logros de la civilización cristiana. Una de las funciones sociológicamente y antropológicamente más importantes de la autoridad, que está desconocida radicalmente en el mundo moderno, es la de la estructuración de las desigualdades. La autoridad sirve para estructurar la desigualdad, porque al permitir la institucionalización de las virtudes, hace que incluso aquellos padres, educadores mediocres, que no tendrían la autoridad carismática o la autoridad natural por ellos mismos, se benefician de ese mecanismo que es la autoridad. Entonces, no solamente se trata de la pérdida de la autoridad natural para aquel que la tiene naturalmente como carisma, sino también de la destrucción de los vehículos sociológicos de institucionalización de la autoridad. Y esto es en virtud de la ideología moderna que en la familia lleva a la desmoralización de la autoridad paterna, que en la legislación ha hecho que prácticamente haya destruido y haya desaparecido el derecho matrimonial. Hoy ya no hay derecho matrimonial porque no hay matrimonio. Ha desaparecido el matrimonio de la legislación positiva. Y en materia educativa ocurre lo mismo con todas las pedagogías liberadoras. No hay que olvidar que desde el Emilio de Rousseau, que es un ensayo verdaderamente cínico y demoledor y destructivo, pasando por John Dewey y toda la pedagogía progresista norteamericana, que consideraba que la escuela tenía que ser como una especie de democracia en pequeño, de sociedad democrática en pequeño, hasta llegar a Paulo Freire y la educación liberadora. La idea de la libertad como liberación. Es decir, el hombre tiene que desvincularse, tiene que liberarse de cualquier tipo de ataduras. Esa es la ideología de la modernidad, que es antitradicional, que es contraria a cualquier tipo de virtud y que impide el ejercicio de las autoridades. Yo antes, cuando discutía, Carmelo, el asunto de la sustitución de la autoridad natural por las autoridades artificiales, alcanzo un alto grado de acuerdo con él. No lo alcanzo tanto en el sentido de que el gran problema sea solo el de ejercer la autoridad. No cabe duda de que hay que ejercerla. Quien la tiene debe ejercerla. Y hoy apenas la ejerce nadie. Hay que ver los magistrados, hay que ver los generales, hay que ver, es decir, los profesores, hay que ver las autoridades, los embajadores, los jesuitas, hay que ver los militares. Cómo está el ejercicio de la autoridad. Pero creo que es algo más. Creo que cuando hay una ideología y cuando hay un conjunto de ideas falsas que conspiran en contra del ejercicio de la autoridad, el puro intento de ejercicio de la misma casi se da en el vacío, ¿no? Yo en eso creo que el apunte que tú hacías yo lo comparto. Tamarón, y luego Carmelo. Sí, cuestiones puramente de detalle. Los embajadores nunca tuvieron autoridad más que reflejo del sol, que era el monarca al que representaban. Dos, lo ocurrido en la enseñanza, que es verdad que había una autoridad que se ejercía, y en la familia también, fue que por una de esas ironías de la historia, que son corrosivas, ocurrió que las nuevas tendencias herederas de Rousseau, pero puestas ya en mecánicas muy bien organizadas por María Montessori y otros, destruyó la autoridad de los padres, pero es que destruyó la propia autoridad también. Entonces los maestros, que con su mejor voluntad fueron socavando la autoridad de los padres, porque en realidad el niño que llegaba allí, ellos le hacían ver que ellos sabían más que el papá y la mamá. Y eso terminó como terminó. Pero es que ahora los propios maestros han perdido la autoridad. Yo la verdad es que cuando me puse a preparar unas notas, porque sabía que esto se iba a hablar, me entretuve en documentarme sobre María Montessori, que yo creí que era como Rousseau. Yo decía, es una progre terrible. Pero luego me enteré de que salió huyendo de Barcelona porque los rojos la iban a asesinar, porque estaba haciendo catequesis en el 36. Y entonces, como estuvieron a punto de asesinarla, salió corriendo.
de allí. Igual era Y catequesis modernista. No, sí, bueno, pero los otros no se habían enterado, ¿eh? Y le iban a dar el paseo cuanto antes. Entonces, claro, no debía de ser tan progre. Pero yo creo que, por eso no creo que fuera la ideología de izquierdas lo que destruyó la idea de autoridad. Hay un famoso texto de Lenin, bastante revelador, donde dice, no, hay autoridades que no se pueden poner en duda. Por ejemplo, la del capitán de un barco. Que ellos eran conscientes. La revolución de bolchevique, me temo que claro. no se destaca por la disolución de la Bueno, autoridad, pero precisamente. más el liberalismo. Claro, por Es eso. más el liberalismo Española, que debemos. Carmelo. La Revolución Española, en el año 36, lo primero que hizo fue, sobre todo en la Armada, deshacer toda la oficialidad de los buques, verdad, ¿no? O sea, sí, que ahí sí. aplikaron lo contrario Ahí sí, de lo de, ahí sí. Sí, lo de Lenin. exactamente, sí. No, yo decía por defender lo del ejercicio de la autoridad, porque el proceso de disolución de las autoridades naturales no es solamente un proceso intelectual. Porque, digamos, la desaparición completa de la autoridad es un imposible metafísico. La anarquía no existe ni existirá nunca. Siempre donde no haya desaparezca una autoridad, aparecerá otra. Y tanto en la familia como en la educación, no se trata de que esas autoridades desaparezcan. En la teoría sí, en la teoría es elevar a los alumnos a la condición de semiprofesores, elevar a los hijos a la condición de codecisores de las líneas directrices de la vida familiar. No, no es eso, es que hay alguien que sustituye al maestro y alguien que sustituye al padre y a la madre. Y ese es el Estado, y no un Estado cualquiera, un Estado directamente dirigido a deshacer las raíces naturales de la persona en esas instituciones, ¿no? Sí, bueno, yo me vería obligado a responder a Miguel Ayuso, como siempre. Claro, yo creo que debes de hacerlo. esa cosmovisión que nos ha puesto, esa especie de teoría conspirativa o conspiratoria que dice que todo es malo, no sé desde cuándo, desde el siglo XVI, etcétera. ¿Desde cuándo? ¿Desde Roma? No, por Dios, desde que los ángeles decidieron no servir y ahí O sea, es donde desde el Lucifer ministerio de iniquidad Lucifer, comienza a estar en marcha. Bueno, efectivamente, o sea, no se puede aceptar, diríamos, esa teoría de que todo es malo y que la libertad es el origen de todos los males. Un poco en la línea de la línea pontificia de Pío de Pío, no, en la línea del sílabus, en la cual hace la gran condena de todas las libertades, llamaríamos modernas. Es decir, dicho esto, y también me gustaría aclarar cuáles son las autoridades naturales, o esa especie de inflación de derecho natural que a veces lo utiliza la Iglesia, cuando dice, no, yo quiero ser la intérprete de la ley natural. Y según eso, muchas veces la Iglesia aparece intérprete de cosas que no parecen tan naturales. El propio matrimonio al cual tú te refieres, pues ciertamente, tal como la Iglesia lo rige y su carácter indisoluble, pues no parece que sea indisoluble en muchísimos sitios de la humanidad, es decir, en muchísimas tierras donde existe la poligamia o existen determinadas estructuras matrimoniales, nada que ver con el matrimonio indisoluble. Entonces yo apelaría a que definamos muy bien lo que es natural. Es decir, yo entiendo autoridad natural es la del padre respecto del hijo. Probablemente la del educador respecto del educando, porque si no, nunca aprende el educando. Si el educando pone en cuestión la sabiduría del educador, pues no acaba de aprender ni el abecedario, porque desconfía del educador. Pero más allá, yo sería muy relativista a la hora de decir qué es natural y qué no es natural, porque yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, y no sé si se enteraría por aludir al catedrático que nos daba Derecho Natural, la primera clase consistió en decir, yo soy catedrático de esta asignatura, pero no existe el derecho natural. El derecho es el derecho positivo, no existe la condición, diríamos, de derecho natural. Bueno, entonces eso sí me parece muy importante, porque además, dada tu teoría de la maldad de las libertades y de la maldad del mundo moderno, tal como has dicho, habría que meter en ella a los propios padres, que son las que destruyen muchas veces su propia autoridad. Los que estamos en ese mundo pues muy vivo, que es el de las relaciones profesores y alumnos, como estás tú o yo dirigiendo un colegio mayor, era una expresión continua de los padres de los chicos, es decir, yo soy el mejor amigo de mis hijos. Mire, usted no puede ser amigo de sus hijos, usted es algo más que un amigo de sus hijos, déjese de bobadas. O cuando realmente yo que soy, y tú me acusas de ser un demócrata y encima liberal, bueno, pues entonces me dice, yo también apelaría cuando dice, no, pues toda institución debe pasar por el tamiz de lo democrático. No, las relaciones paterno-filiales pueden ser maravillosas, sí, son maravillosas, pero son lo más antidemocrático del mundo.
porque realmente un padre no tiene por qué, diríamos, poner en cuestión y poner a votación entre sus hijos las decisiones, su autoridad, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente en una democracia un sentido, un instinto o un espíritu democrático mal entendido puede ocasionar erosiones de la autoridad, como ocasiona erosiones de la excelencia en el mundo universitario. Pues ¿por qué todos tienen que votar al director del departamento? Desde el señor que abre la puerta, desde el señor que da la hora, desde el señor que acaba de entrar a la universidad. ¿Por qué tienen que votar al director de un departamento cuando se supone que el departamento es el que orienta la docencia, pone las líneas maestras de la investigación, etcétera? Pues yo entiendo que sí, que no puede ser así. Entonces habría que aplicar un poco a estas propias instituciones que han hecho dejación de sus poderes y han creído que la universidad no debe ser meritocrática. Pues miren, no, todos no somos iguales, ¿verdad? No todos somos iguales y por eso están los currículos en el cual un señor ha publicado no sé qué, ha dado sus conferencias, da la docencia mejor uno que otro, etcétera. Entonces yo creo que eso sí es ocasión de poner en cuestión, pero no con una especie de condena global como Pío IX de las libertades que introduce el sistema educativo, de las libertades que puede introducir la familia, sino yo creo ya concretando en un mundo en el cual quizá los padres han seguido un poco pues esas falsas adulaciones o esos falsos consejos o esos falsos tópicos, llamemos buenistas o progresistas, respecto de que la autoridad hay que ponerla en cuestión, respecto de que los padres deben decidir siempre con los hijos. Entonces yo en eso estoy de acuerdo. Pero ya la condena global de los avances de la ciencia o de los avances del pensamiento, yo pienso que cualquier tiempo pasado fue peor. ¿Tú crees que cualquier tiempo pasado fue mejor? No, y yo pienso que cualquier tiempo... Tú me estás atribuyendo ahora cosas que yo no he dicho, pero al mismo tiempo de que me estás atribuyendo cosas que no he dicho, estás cayendo en contradicciones, felices contradicciones, ¿eh? ¿Seguro? Porque demuestran que la, que no está todo perdido, que la puesta en marcha del plexo de ideas erróneas, que sostienes muy brillantemente, por cierto, no te lleva a cegarte ante aspectos concretos en los que la realidad se impone. No, por supuesto. Y la demostración de que hay instituciones que son radicalmente ajenas a la democracia y que en las instituciones donde la educación está implicada, o la Iglesia... La Iglesia no es una institución democrática, ¿no? Pues no puede serlo. Fíjate que en relación con el problema de la educación ligado a la familia, me parece que no hemos tratado el tema de la Iglesia. Desde mi punto de vista, hay un factor que quizá debiera ser estudiado, y es cómo en la mentalidad creada por la Iglesia Católica y en la filosofía difundida por la Iglesia Católica, aunque el cuarto mandamiento es el primero de la segunda tabla, honrar padre y madre, es cierto, es decir, el primero de los que tienen que ver con los semejantes y no de los que tienen que ver respecto del culto debido a Dios, pero no es menos cierto que de algún modo la Iglesia, por lo menos en España, absorbió una buena parte de la potencialidad educativa de la familia. Los padres, igual de un modo irresponsable, o digamos, en un contexto social determinado, vieron en la Iglesia el lugar donde se iba verdaderamente a imbuir, a transmitir y a educar a sus hijos. No digo que ellos se abstuvieran completamente de la educación, pero, digamos, no asumieron el papel decisivo que podían tener. Como lo que ha fallado en nuestros días después del Concilio Vaticano II, que es el 1789 de la Iglesia Católica, es la Iglesia. Esto produce inexorablemente efectos nocivos respecto de la educación. Uno de los factores de desmantelamiento de la educación es precisamente la bajada del nivel de popularidad y de importancia social de la Iglesia. O sea, pero tú establecerías entonces que lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con la educación, es decir, esa usurpación que el Estado o las administraciones hacen de lo que tendrían que ser derechos naturales de los padres, podría tener su origen en una dejación que los padres hicieron en otro tiempo en manos de la Iglesia. En buena parte. Y cuando ahora la Iglesia ya no puede, digamos, subvenir esa necesidad o dar cobertura a esa necesidad educativa, me parece que es un factor a considerar. El Estado la usurpa. Sí, horror vacui. Porque previamente ha habido una dejación, ¿no? Hombre, las dejaciones de la familia son muchas. Yo no estaría tan de acuerdo, porque utilizando un modelo europeo, por ejemplo, en Francia no ha ocurrido eso. Y probablemente lo que atribuimos en España de dejación de la autoridad y problemas de la educación también se está dando en Francia. Quizá no con el mismo rigor y nivel, diríamos, de su desarrollo que quizás se da en España. Pero yo creo que en Francia, donde la Iglesia apenas ha tenido importancia, por lo menos a partir del siglo XIX, yo creo que también quizás criticáramos
lo mismo, ¿no? En el Claro caso que no. de... ¿no? Creo que hay dos Francias, que Sí. está la vieja Francia, la Francia católica, donde el rigor, digamos, de la vieja mentalidad católica está operante y vivo, y está también la Francia revolucionaria, pero es que la Francia revolucionaria es Francia revolucionaria no posmoderna, es Francia revolucionaria eso sí. moderna. Eso es muy cierto que en la educación, y yo he vivido la educación francesa no en mí, sino en mis hijos, que es la manera de enterarse uno de verdad. La virtud republicana es la excelencia. Y es de un rigor como los jesuitas a la antigua, vaya. A eso quería llegar yo, a eso quería llegar. Claro. O sea, el caso de la virtud republicana. Claro. Sí, sí. A ver, has mencionado tú antes a Pío IX Sí, sí. y el Syllabus, pero Sí. bueno, esa es autoridad papal, ¿no? Quiero decir, Bueno, esa autoridad papal ¿las también. encíclicas sucesivas anulan las anteriores o siguen manteniendo su vigencia? No, yo diría que se anulan. La Iglesia te dirá que no, ¿eh? Es decir, yo aquí funciono como un historiador. Yo me acuerdo cuando el amigo, poco amigo... O sea, ¿crees que es una autoridad que va anulando a la anterior? No anulando, va complementando, también la ciencia va ensanchando un poco el horizonte, no solo de los laicos y de los ateos, sino también de los católicos. Entonces la ciencia también interviene en el cerebro de los obispos y de los cardenales y de los papas. Entonces yo entiendo que no es lo mismo la Rerum Novarum de 1891 y la 80º anno Adveniens de 80 años más tarde. Pero es que es verdad, la Iglesia tiene esa, digamos, manía, que aquí puede estar presentada por Miguel Ayuso, de ensalzar siempre, la tradición. Si yo Te atribuye los soy mal... un marginado, soy un marginado. De ensalzar la tradición, no quiero decirte, es que cuando se presenta la encíclica, Echegaray en la presentación a la prensa dice: estamos en la misma longitud de onda, estamos en la misma dirección que la Rerum Novarum. Es decir, como un texto pontificio que estudia las relaciones laborales, las relaciones sociales, la conflictividad social, la proyección social del cristianismo, puede estar en la misma longitud de onda, en la misma sintonía que un texto 80 años antes, que todavía... había pedido la palabra Carmelo. Entonces, No, entonces perdón, termina. yo creo que ese es el problema. Es decir, pues la Iglesia tiene que decir, pues en el siglo XVI pensábamos con categorías del siglo XVI. A mí en una entrevista de una revista actual que se llama Vida Nueva, de bastante circulación en el mundo eclesiástico, me decían, me ponían una trampa como jesuita, me decían, San Ignacio tiene vigencia hoy. ¿Qué diría San Ignacio de cosas que están ocurriendo hoy? Pues yo diría que nada, es decir, porque hay fenómenos que no tienen que ver nada con el San Ignacio de Loyola. Es decir, más allá de su valor y de su ejemplaridad, etcétera, San Ignacio de Loyola no conoce este mundo. Entonces sería un historicismo absurdo o un inmovilismo el que tuviéramos... Pero es la tentación, diciendo, San Ignacio hubiera dicho esto. No, mire, ¿qué va a decir? No sabía lo que era Internet, ni lo que sabía las relaciones de poder en una sociedad democrática, y San Ignacio es un hombre, no nos engañemos, que describe el paso de la Edad Media, la Edad Moderna o el Renacimiento, y eso es. Cerramos este bloque con Carmelo. Sí, no, es que la autoridad de la Iglesia es precisamente la única que tiene definida las condiciones de su ejercicio, porque... digamos, la autoridad natural que hablábamos antes, de un padre, de un maestro, no se destruye por un eventual mal ejercicio del mismo, porque no hay normas fijas sobre qué es lo que debe decidir en cada caso un padre, un profesor, qué es lo mejor para llevar a tus hijos en un momento dado, llevar a tus alumnos. Sino la autoridad de la Iglesia tenemos la fortuna, precisamente gracias a Pío IX, de que está perfectamente definida. Y en la definición de la infalibilidad pontificia se definen sus límites, que son el depósito de la fe, que la autoridad de la Iglesia debe custodiar y del que no se debe salir. Entonces, yo no creo que sea tan opinable y tan sometible al paso del tiempo las opiniones de la Iglesia. Probablemente es cierto que en asuntos concretos es absurdo pensar qué diría San Ignacio hoy, porque precisamente no podría imaginarse ciertos problemas a los que tendría que hacer frente. Sin embargo, los criterios morales y los criterios dogmáticos con los que afrontarlos, sí, y eso es lo que decía Miguel y que concuerdo con él, ha quebrado. Eso es lo que ha quebrado. Pero ¿cómo vamos a aceptar que la Iglesia en el siglo XVI pueda ser la misma en el siglo XXI, cuando la idea que tenemos del hombre es distinta? Pero sí su dogma y su moral. La Iglesia es siempre reformanda. La Iglesia siempre se está reformando, pero se está reformando en el desarrollo
del depósito que nuestro Señor dejó y que su desarrollo es siempre homogéneo y no es rupturista. Lo que pasa es que Carmelo lo que ha dicho es muy acertado. En el Vaticano I, gracias a Pío IX, está definido lo que es la infalibilidad pontificia. Está definida cuáles son las características. Está definida cuáles son los rasgos. Está definida y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que algunos de los documentos que tanto te horripilan, el sílabus para empezar, resulta que es bastante probable, y estoy siendo muy moderado por no sostenerlo de una manera afirmativa y dejándolo en lo de bastante probable, que es un término el de la probabilidad que gustaba mucho a ciertas escuelas moralistas jesuíticas, es bastante probable que reúna y que revista. Más aún es profético. El decir, el haberse dado cuenta en 1860-70 que el romano pontífice y el mundo no podían pretender conciliarse con lo que llaman progreso, con lo que llaman liberalismo y con lo que llaman mundo moderno, es verdaderamente profético. Bueno, Vamos a dejarlo aquí, después de la publicidad, un seguimos. segundo, ¿cómo no? Un segundo para la publicidad y enseguida estamos otra vez con ustedes. Inevitablemente, estando entre nosotros Miguel Ayuso y Fernando García Cortázar, tenían que saltar las chispas y han saltado a propósito, fíjense ustedes, de la infalibilidad papal, el sílabus de Pío IX y el evolucionismo o no evolucionismo de la Iglesia. Fernando García Cortázar, por alusiones, tiene la palabra. Bueno, pero no soy Pío IX, gracias a Dios. No, ya. Bueno, es beato. Bueno, ya le garantizan que está en el cielo. Entonces es una situación bastante agradable, efectivamente, para los que todavía peregrinamos en este Valle de Lágrimas. No, mi contestación es clara. Es que es inmediatamente el sucesor de Pío IX o de Pío IX el que pone en entredicho buena parte del sílabus. Es decir, toda esta condena radical de las libertades modernas y de los regímenes políticos, pues se convierte en papel mojado por León XIII, que dice, no, al contrario, no, los católicos tienen que meterse en la maquinaria política de estos regímenes, por muy liberales que sean. Y centrémonos en el caso español. Los obispos españoles, por muy carlistas y muy integristas que hayan sido, siguiendo los avisos del Vaticano, pues negocian y tienen buenas relaciones con la regencia de María Cristina, con el régimen llamado de la Restauración. Lástima, la pena es que en el año 1903, el que debía haber sido el sucesor de León XIII, el cardenal Píndaro, Rampolla de Píndaro, que ha sido nuncio del Vaticano en ese Madrid, en el cual está diciendo a la Iglesia, no, dejar a los carlistas y negociar con los liberales, como sabes tú muy bien, le ponen el veto, el imperio austrohúngaro le pone el veto. Y providencialmente fue elegido San Pío X. Eso, efectivamente, providencialmente para vosotros, yo creo que para la Iglesia, nota providencialmente fue un santo, como hay otros santos, pero quizás no fue el santo que hubiera deseado la Iglesia en ese momento. Yo temo, Fernando, que León XIII no has reflejado bien el espíritu de los escritos de León XIII. Lo conozco bien, porque hice la tesis doctoral sobre eso. Yo no tengo la menor duda. Las grandes encíclicas de León XIII, Immortale Dei, Libertas Praestantissimum, no son menores en agresividad frente al liberalismo. Es decir, León XIII, su corpus politicum, leonino conocido, es una prolongación perfecta de Pío IX. Hay un punto de fractura táctico, enorme, que es el ralliement. Por eso toda la actuación del Vaticano en ese momento, no hay duda, pero porque está consagrando los regímenes liberales. No, porque creyeron que podían ganar con el sufragio, que eran sociedades todavía católicas y que podían infiltrarse. Por lo que fuera. El error del entrismo. Por eso en los círculos carlistas de la época, de los que yo me considero modestísimo seguidor, pues rezaban por la conversión del Papa. Exacto, ¿no? Bueno, y por su proyección social, claro. ¿Carmelo? Sí, no, yo es que creo que, digamos, el error de León XIII, porque para mí fue un error, es táctico, no teórico. Claro. Es decir, él afirma la misma doctrina que afirmaba Pío IX. Pero vamos, por incidir en este punto, yo es que creo que no podemos quedar en una materia tan importante como la doctrina de la Iglesia al albur de lo que decida y del capricho que decida un papa detrás de otro. Acabamos de tener se acaba de plantear este problema con el libro del Papa que acaba de salir, ¿no? Donde tenemos una opinión expresada por Joseph Ratzinger, ni siquiera, aunque firma Benedicto XVI el Papa, pero no es un acto magisterial, en un libro de entrevista, donde surge una opinión que crea un auténtico revuelo mediático, entre otras cosas, por una mala gestión de comunicación del Vaticano clarísima. Se ha hablado de que si había cambiado o no ha cambiado la doctrina de la Iglesia.
es un planteamiento erróneo. No puede cambiar la doctrina de la Iglesia. Podrá situarse en la doctrina de la Iglesia o al margen de ella, pero incluso siendo Joseph Ratzinger como autor de un libro de entrevista. Pero no puede haber una disensión entre lo que dice un papa y lo que dice el otro, anterior o posterior, en cuestiones de fe y moral. Y yo creo que ahí no hay ninguna diferencia entre León XIII y Pío IX, y San Pío X, por supuesto. A mí este ese episodio en caso- concreto al que aludes, a mí lo que más pena me da es ver a un papa hablando de condones. Y Yo creo que del mismo en un momento- libro de entrevistas con un periodista. Y en un libro de entrevistas con un periodista. Es decir, yo creo que del mismo que en una organización, en toda organización humana, pues no sé, en la organización sanitaria, ¿no? Pues hay cirujanos, hay médicos de cabecera, hay enfermeras, hay ATS y hay celadores. Yo creo que, sinceramente, no es muy normal que el cirujano jefe se ponga a hablar de estas cosas, ¿no? Creo que Sí, es lo sí, que... yo estoy de acuerdo contigo. Y encima hubo una mala traducción, lo cual, Eso como dicen, aficionado a los problemas del lenguaje, Dicen eso, ¿no? me llama la atención. Tradujeron mal, porque... Sí, ese fue el origen Sí, del problema. yo no entraría en esta Ya, no, anécdota claro. en su contenido concreto, por lo que tú dices y porque también el tema es complejo y requeriría una mayor atención. Pero sí lo tomaría como síntoma. ¿Y cuál es el síntoma? El síntoma del magisterio incierto, el síntoma de la mezcla de los géneros, el síntoma de que cada vez que hay un documento pontificio ahora hay un lenguaje ambiguo en muchas ocasiones, en el que se afirman las verdades de siempre, pero al mismo tiempo se mezclan con un conjunto de doné sociológicos bastante discutibles. Yo me quedo con los viejos documentos de Pío IX, de León XIII, de San Pío X, que eran clarísimos en su precisión y en su valor magisterial. Hoy, el gran riesgo no solamente es la imprecisión, sino en muchas ocasiones la indefinición de su valor magisterial. O por lo menos esto es lo que quiero creer, porque si no creyera esto tendría que llegar a conclusiones mucho más No, bueno, y el tumulto, digamos, en el que se desenvuelve nuestra época. Es decir, hoy en día a un papa se le obliga a intervenir mucho más que en otras épocas. O sea, antes no había viajes apostólicos de los papas por todo el mundo, los papas no estaban hablando en el avión que los llevaba a otro país. Quiero decir, claro, estaba todo como mucho más controlado, ¿no? Ahora hay un cierto nivel de descontrol. Creo que querías hacer un apunte Sí, sobre a toda el esta discusión que sobre el manteníamos. guirigay, en realidad, es que nos hacemos abstracción indebidamente del lenguaje, y el lenguaje es materia constante de malentendidos, al igual que lo es o debe serlo de comunicación. Entonces, tan pasa eso que, habiendo dejado clarísima la doctrina de la Iglesia, yo creo que de reciente cuño, pero en fin, que incluso la revelación se adaptaba, era gradual y se adaptaba al momento histórico y al lenguaje de ese momento histórico, por lo menos antes de la venida de Cristo. Hay que suponer que después también. Y claro, eso hace que caigamos inevitablemente en malentendidos que a mí me encantan porque dan salpimienta a la historia. Por ejemplo, tú, Fernando, le dices a nuestro compañero de charla, o sea, que es que todo empieza a ir mal en la Edad Media, y él te dice, claro, también tiene mucha fuerza lo que dice. No, empieza a ir mal cuando se subleva Lucifer. Bueno, yo ahí querría dejarlo entre medias, entre lo ucrónico y lo relativamente reciente, como es la Edad Media, porque siempre me fascinó lo que decía Heidegger, que todo empezó a ir mal en la filosofía. La decadencia empezó con Sócrates, porque claro, eso de considerar que el hombre era el centro de la reflexión filosófica era una estupidez, lo dijera Sócrates o lo dijera el cristianismo, que vino después, o incluso el judaísmo. Y que no, que él dice que a él lo único que le importaba y le interesaba, y que la filosofía era filosofía de verdad con los presocráticos. Yo estoy encantado con la idea de que la filosofía sea filosofía, no hablo de teología, de verdad con los presocráticos. Claro, pero eso tiene un problema, que es el problema a veces de los intelectuales en nuestra sociedad, ¿no? A veces la falta de compromiso. Yo me comprometo con los presocráticos y entonces lucho a muerte por la defensa de ellos. Pero con el señor político o el intelectual del 2010, con el cual tengo que establecer un cuerpo a cuerpo, entonces no, porque eso es muy reciente. No. Y entonces, claro, sí, eso nos gustaría. Bueno, pues, ya ha sido la tentación un poco de los académicos, el encerrarse en su torre de marfil, en su ensimismamiento,
y no responder a grandes preguntas. Y volviendo a una época que a mí me interesa muchísimo, yo que seguro que a todos los que estamos aquí, y que tiene fuerte enraizamiento en la cultura española y en la cultura europea, que es el erasmismo. El erasmismo, que es maravilloso con su defensa del hombre, de la personalidad, de las cualidades, de sus potencialidades, pero ¿cuándo se acaba el erasmismo? En el momento en que tiene que adoptar un compromiso político, en el momento que tiene que decir, es que el saco de Roma por parte del emperador nos parece una barbaridad. Claro. Es decir, el emperador que hace preso al Papa, o cuando Tomás Moro va a ser ejecutado. Es decir, por defender el matrimonio anterior de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Claro, pero... Es decir, tiene el erasmismo que decir, eso está bien o está mal. Claro, y entonces hay un momento en que parece que es una doctrina muy bonita, muy agradable, muy buenista, pero que no responde, diríamos, al sí o el no que la sociedad está pidiendo. Pero el existencialismo igual, el existencialismo se derrumba cuando se deja de hablar de los presocráticos y se habla de Hitler. Amigo, claro, exacto, está bien, claro. está bien. Ya que has pedido compromiso con el político de nuestro tiempo... O el intelectual que se ha comprometido. María Cárcava nos va a proponer un tema que es una discusión filosófica y una discusión política que ha perseguido al hombre desde que el mundo es mundo. María Cárcava tiene la palabra. ¿Qué hace que un gobierno sea legítimo y otro ilegítimo? He aquí un problema, como decía Juan Manuel, filosófico de máxima importancia y un problema político de máxima vigencia. ¿En qué consiste la legitimidad de una autoridad política? Aquello en virtud de lo cual se puede exigir obediencia. Los antiguos decían simplemente que la autoridad viene de Dios al monarca por medio del pueblo. Decían que un gobierno es legítimo cuando a través de él se puede ver de algún modo lo divino. No lo divino en sí mismo, que eso es del todo invisible, sino lo divino en su manifestación creada, que es el orden natural. Pero con la modernidad, el principio de legitimidad de la autoridad se diversificó. Es legítima cuando nace del contrato social, nos decía Rousseau. Es legítima cuando tiene el monopolio de la fuerza, nos decía Hobbes. Es legítima cuando sirve al proletariado, nos decía el comunismo. Es legítima cuando gobierna de hecho, nos decían los positivistas. En las democracias actuales, el principio de legitimidad se funda en la elección libre, en el sufragio universal y en la voluntad popular. Pero esa voluntad popular exigiría que un gobierno, para ser legítimo, tuviese la adhesión libre y total del pueblo. Adhesión, es decir, apego positivo y no mera resignación o pasividad. Libre, es decir, no arrancada por el miedo o la mentira. Total, es decir, llena de respeto y entusiasmo. Del pueblo, no de la masa sojuzgada por la propaganda. Parece indiscutible que el pueblo puede discernir acerca de lo que conoce bien, acerca de las cosas elementales que le tocan de cerca. Pero ¿cómo discernir sobre cosas y personas a las que no conoce de nada o solo a través de las consignas ideológicas que le trasladan los medios de comunicación de masas? Seguramente nuestros invitados podrán darnos respuesta a este gran problema, como decíamos al principio, filosófico y político. ¿Cuándo es legítima una autoridad política? Bueno, aquí, ya que antes, querido Fernando, hablabas tanto de la Ilustración, creo que es tu oportunidad para darnos la opinión sobre qué es lo que hace legítima a una autoridad política. Pues yo no tengo ninguna duda a la altura del año 2010. Hace legítima la autoridad política cuando encuentre el respaldo de la ciudadanía. Y como ya la democracia se ha experimentado desde hace unos cuantos años con un sistema concreto, que puede ser un ritual sin fe, como decía Guillermet de las elecciones, yo creo que la autoridad viene legitimada por las urnas, viene legitimada por los votos de los ciudadanos. Sí, primero Miguel, luego... Primero yo. Yo estoy en radical desacuerdo, claro. Es que no podría estarlo. Legitimidad, legitimus, viene de conformidad con la ley. Por eso en el lenguaje de la Iglesia no se distingue entre legalidad y legitimidad. No existe la palabra legalis, porque no se puede pensar en el derecho de la Iglesia que pueda haber una ley que no sea conforme con la ley divina. Entonces, la conformidad con la ley divina es el criterio de legitimidad, y con la ley natural, de la ley eterna de la que el hombre participa a través de la ley natural. Es decir, que realmente no puede haber otro criterio de legitimidad que una conformidad con un orden objetivo que está in situ en la estructura de la creación de Dios.
Que luego podamos entender que hay un elemento de consentimiento del pueblo, de consentimiento además ni siquiera articulado de una manera necesariamente a través de las urnas o de las elecciones, porque si no, no habríamos vivido en un régimen legítimo nunca a lo largo de la historia. Y hoy sería incluso muy discutible considerarlo a la vista de todas las degeneraciones de la democracia contemporánea, que la democracia representativa en la que creyó Rousseau hoy sería, si hoy resucitara, no conocería lo que vive entre la partitocracia, la tecnocracia, la democracia deliberativa, la gobernanza, el consenso, son todo conceptos que diluyen y que destrozan una buena parte de los fundamentos. De tal manera que yo creo que hoy es más mitológico hablar como Fernando García de Cortázar de que la legitimidad está en las urnas que decir que la legitimidad está en la ley natural, como digo yo. ¿Y qué nos dice? Pues yo digo que la pregunta, como bien dijo María, es la más importante que se puede hacer hoy y probablemente ayer también. Pero yo creo que no tiene contestación, porque como legalidad y legitimidad son dos cosas totalmente distintas, si aceptamos, como yo acepto, que la legalidad viene dada en los regímenes democráticos por lo que se decide en las urnas, lo que no podemos es aceptar que el resultado sea legítimo. Si no, habría que aceptar que Hitler era un gobernante legítimo, y yo creo que no. Y yo creo que las cosas que hizo Hitler, que fue elegido con absoluto respeto a la legalidad vigente de la República de Weimar, no era un gobernante legítimo. Era legal, pero no legítimo. Yo no creo que la muerte de Sócrates, la condena a muerte de Sócrates, fuera legítima, pero fue un acto legal, absolutamente legal. Y tampoco creo que la condena a muerte de Jesús fuera un acto legítimo, pero que fue legal, no me cabe la menor duda. Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer en la práctica? Acudir a la conciencia de cada uno, que puede ser con un fondo religioso o no. Pero desde luego, eso no hace más que retrasar la solución del problema. ¿Qué se hace ante una actuación de un gobierno legal, pero que actúa de manera ilegítima o abominable o inicua? ¿Qué se hace? ¿Se subleva uno? ¿Cuándo? Claro, es que el problema es hasta dónde se llega. Sí, el tiranicidio es el extremo, antes está la obediencia ante actos que no son graves, donde se gana más obedeciendo que desobedeciendo. Digamos, hay una gradación. La doctrina clásica tenía una gradación bastante inteligente sobre esto. Sí, pero me reconoceréis que el problema de la discrepancia entre lo legítimo y lo legal es muy peliagudo. Pero tú introduces ahí en la práctica. Incluso en democracias hoy esto se ve de forma muy evidente, ¿no? Pero tú introduces un elemento distinto. Hay una cosa es la legitimidad en el origen del poder. A usted le damos un poder y nos parece legítimo porque ha ganado unas elecciones, y otra es en el ejercicio de ese poder. Igual un poco lo que existe en la Constitución americana, que le dicen, no, devuélvanos usted los poderes porque usted, porque usted no ha actuado bien. Sí, pero ¿qué ocurre si, y si un parlamento elegido democráticamente, con toda suerte de salvaguardas, con un referéndum, es que restablece la esclavitud? ¿Qué pasa? Eso es perfectamente legal. Yo creo que sería ilegítimo. Bueno, sí, ahí tiene la objeción de conciencia. Ay, por supuesto, eso que quede bien claro, ¿no? Tenemos casos. Tenemos el caso del aborto. Claro. No, por supuesto. Carmelo, Es que, bueno, aunque es un tema colateral, yo recuerdo un libro escrito por dos sacerdotes judíos que en el siglo XIX se convirtieron al catolicismo y encontraron, creo que 30 y pico irregularidades en el proceso de Jesucristo. O sea que yo creo que tampoco fue tan legal como, como parece. Pero bueno, es colateral al tema. Lo que pasa es que chorrea sangre en todos los sentidos de la palabra, y encima chorrea bestialidad de decir que Barrabás más valía soltar a Bueno, que es un antidemocrata diría, es la democracia. En Semana Santa voy a hacer un programa sobre el proceso por el que fue condenado Jesucristo. No un antidemócrata. Kelsen dice, en Esencia y Valor de la Democracia, que la causa de la democracia estaría perdida si se creyera que se pueden alcanzar verdades. Es decir, el fundamento de la democracia no es otro que el relativismo y, por tanto, el nihilismo en el fondo. Yo creo que la legitimidad básicamente es el derecho de mandar. Y el derecho de mandar está vinculado a un origen, es decir, a haber llegado al puesto en el que se está por los mecanismos regulados en la sociedad y bien instalados en la sociedad, y una legitimidad de ejercicio en la medida en que se gobierna
conforme a los fines propios de la autoridad, que es llevar al bien común. ¿Pero eso quién lo exige, decide? claro, es que exige una objetivación, pero también la ejemplaridad moral de la que hablábamos al principio. Sí, no, claro. La ejemplaridad moral exige una objetividad del bien y del mal, porque si no, ¿quién es moralmente ejemplar? ¿Por qué va a ser más moralmente ejemplar, pues no sé en quién pensar, cualquiera de los muchos políticos corruptos que hemos tenido, que los que no lo son, ¿no? Son ejemplaridades morales respecto a sistemas morales distintos. No, yo creo que hay que objetivar la verdad y el bien, y eso es lo que legitima a los gobiernos. Y además está un poco en la misma obligación de obedecer, porque al fin y al cabo el correlato del derecho de mandar es la obligación de obedecer. Y la obligación de obedecer solamente puede ser moral para el hombre cuando está en conformidad con la ley de Dios, que es lo que decía Miguel. El otro día me comentaba un amigo norteamericano que llegó a España en los últimos años del régimen de Franco y se encontró con las monedas que decían caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? Y le sorprendía mucho como estadounidense encontrarse esa coletilla. Y claro, que me parecía que era una especie de delirio de Franco, ¿no? No, en absoluto es eso. Es decir, la idea de que el gobernante gobierna por la gracia de Dios es inherente a la doctrina clásica de que el hombre es sociable, la sociedad exige la autoridad como un constitutivo esencial y, por lo tanto, no existe sociedad sin autoridad, y nuestra obligación de obedecer a las autoridades constituidas en la medida en que gobiernen para el bien común es una obligación también moral, no solamente extrínseca, no solamente que se impone por la fuerza. Por lo tanto, la legitimidad puede venir de los votos o puede no venir de los votos, puede venir la ilegitimidad también. La legalidad viene de los votos. La democracia moderna se pretende fundamento del gobierno, no simple forma del gobierno. Ya como forma del gobierno, la verdad es que no pasa la prueba de la historia. Yo siempre recuerdo ese texto de Donoso Cortés, de que el principio electivo es de cosa suyo tan corruptora que todas las sociedades antiguas o modernas en que ha prevalecido han muerto gangrenadas. Pero en fin, pasemos por alto el asunto. Lo que no se puede admitir en ningún caso es que la democracia sea el fundamento del gobierno, porque eso es fundar el gobierno en la libertad luciferina. Perdón, me sale muy dura la frase, pero creo que no hay otro modo de decirlo. Te sale muy dura, pero bueno, Carmelo ha dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que lo que hace legítimo a un gobierno es la determinación de lo que es el bien, ¿no? Es decir, claro, cuando el bien no se determina lo que es, y no solo eso, sino que se nos vende como bien lo que es el mal, probablemente ahí estamos ya ante un gobierno ilegítimo. En fin, quedan todas estas reflexiones abiertas para nuestros espectadores. Muchas gracias a los cuatro por vuestra presencia hoy aquí. Es un placer, como siempre, contar con vosotros. A nuestros espectadores les emplazamos para nuestro próximo programa, que les explicaremos en unos segundos en qué consistirá y cuándo será. Y ahora nos toca, querida Cárcava, despedirnos de nuestros espectadores hasta el año que viene. Pues me temo que así es. Nochebuena y Nochevieja caen este año en viernes y con gran dolor de nuestro corazón faltaremos a nuestra cita semanal hasta el próximo 7 de enero con los regalos de Reyes todavía fresquitos. Para entonces les ofreceremos un programa sobre ecologismo que nuestros seguidores llevan demandándonos desde hace mucho tiempo. Analizaremos cómo el amor, el respeto que debemos a la naturaleza se han convertido en una ideología, casi en una nueva forma de religión. E ilustraremos nuestro debate con una magnífica película dirigida por Jean-Jacques Annaud, titulada El oso, en la que un osedno huérfano halla protección frente a cazadores sin escrúpulos en un oso que llega a quererlo como a su propio hijo. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. ¡Feliz Navidad a todos!